Don Santiago, muchas gracias y muy buen día. Muy buen día, Oscar Mario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, oiga, pues ya está a punto de concluir este periodo ordinario, ¿no? Así es, lo terminamos este jueves y a partir del jueves ya inicia lo que le llamamos la comisión permanente hasta el próximo 1 de septiembre. O sea que lo que hagamos de aquí al jueves será, digamos, la conclusión de este periodo ordinario de sesiones. Oiga, y los grandísimos pendientes, ¿qué sigue y cómo se van a abordar? Pues, ¿qué sería en el periodo extraordinario? ¿Han llegado a algún acuerdo entre las partes? Platíquenos, sobre todo también, don Santiago, bueno, pues los reflectores están sobre la ley electoral o nueva ley electoral o cambios a la ley electoral y la ley de la Guardia Nacional. Sí, bueno, pues mira, lo primero que esperamos como oposición y como coalición Va por México, tanto el PAN como el PRI como el PRD, es que en este caso ya no vuelvan a cometer los mismos errores que ha venido cometiendo el gobierno de Morena. Es decir, tratar de presentar las cosas como una imposición sin que se le mueva una coma, como dice el presidente, porque sus reformas así de esa manera serán rechazadas. ¿Por qué? Porque pues no dan pauta para poder dialogar. El diálogo es fundamental en una democracia, que podamos intercambiar ideas, que podamos entender los conceptos que ellos quieren plantear, que entiendan los nuestros, que podamos llegar a puntos de acuerdo en lo que coincidamos y en lo que no respetemos, que dejemos atrás los discursos de odio, de buenos y de malos. Eso no existe, y en política lo único que hace es divide, polariza y enoja a la sociedad, porque confronta a los partidos, a sus militantes, a sus simpatizantes. Es absurdo que un jefe de Estado esté promoviendo la división entre los mexicanos. México es solo uno, todos somos mexicanos, todos queremos el bien de México, y lo que nos extraña mucho es que el jefe de Estado es el presidente de la República, cuya misión fundamental es unirnos, unir a los mexicanos, unirnos en todo lo que tenemos en común, desde nuestra cultura, pero pasando igualmente por nuestros valores. Se dedica el presidente de la República todas las mañanas a buscar polarizarnos, dividirnos, alejarnos unos de otros, inclusive con calificativos de los peores delitos que alguien puede cometer. Cuando, mira, es muy contradictorio además lo que dice el presidente, porque ¿qué hicimos los de la oposición? Ya, digamos, viendo las cosas de manera objetiva. Pues defendimos lo que estaba en la Constitución, no queríamos que se cambiaran. ¿Y por qué? Porque los cambios a los 3 artículos, al 25, al 27 y al 28 constitucional que planteaba el presidente López Obrador, eran cambios que iban a perjudicar la salud de todas y todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque se deseaba producir energía más contaminante, que son las plantas viejas de CFE alimentadas por el combustóleo, lo que se le llama la leña del diablo. Y además porque nos iba a costar más caro la generación de electricidad, porque son plantas que son mucho más caras en cuanto a su producción de energía de las que se producen a través del viento, del sol, pues que es un combustible, digamos así llamarle, porque no es combustible, pero pues es una energía que no cuesta. Entonces, lo que hicimos fue defender los conceptos que estaban en la Constitución. Entonces, fíjate que estamos en el mundo al revés, porque lo que defendíamos la oposición era la Constitución, como estaba, los dispositivos constitucionales. Así quedaron, no se movieron, y ahora resulta que por defender la Constitución nos van a endilgar de calificativos quienes intentaron cambiarla para tener energía más cara y más contaminante. Es el mundo auténticamente al revés, es el mundo de la demagogia, es el mundo del populismo, es el mundo de la mentira. Hay que decirlo
tal cual. Entonces, si el gobierno, Oscar Mario, quiere seguir por el mismo camino del no diálogo, no tolerancia, no a la pluralidad, no a las opiniones críticas, no a la oposición, bueno, pues va a tener exactamente la misma respuesta. No habrá reformas constitucionales en lo que va de esta administración, ni las habrá hasta su cierre. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a que las reformas constitucionales se lleven a cabo antidemocráticamente. Tal cual, nosotros, hay que recordarlo, Oscar Mario, en la elección del año pasado, de junio del año pasado, obtuvimos 23 millones de votos. La coalición de Morena y sus aliados solamente obtuvieron 20 millones de votos. Es decir, la oposición somos mayoría en contra de lo que es Morena. Esto hay que repetirlo y una otra vez porque la gente tiene que tener la esperanza de que podemos ganar las elecciones del 24, de que podemos construir un gobierno que permita frenar la destrucción del país que está logrando Morena, infortunadamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos que podemos hacer, pues está logrando que la inflación desborde, está logrando que la pobreza aumente, está logrando el desempleo, está logrando que la violencia sea incontrolable, está logrando que la salud no tenga con su elemento básico que son los medicamentos, está logrando cerrar las escuelas de tiempo completo, está logrando cambiar el sistema de salud, el INSABI, famoso INSABI, lo cambió por el Seguro Popular y dejó descubiertos a casi 16 millones de personas. Bueno, todo esto es la destrucción de México, lo tenemos que parar y que la gente sepa que en la elección pasada ya la oposición tuvo más votos, 3 millones de votos más sobre la coalición gubernamental que es la coalición de Morena. Entonces nuestra voz tiene que ser escuchada, el presidente, a como quiera que ser, tiene que escucharnos porque representamos al otro México mayoritario, por cierto, al otro México. Entonces no es tan fácil presentar sus reformas constitucionales de manera demagógica. Si no estás conmigo, estás contra mí. Si no estás conmigo, eres malo, eres lo peor de la patria. Si no estás conmigo, eres de aquellos que han sido siempre derrotados por la historia de México. Todo ese cuento fantasioso, artificioso, mentiroso, manipulador además de nuestra historia patria, contradictorio en sí mismo porque López Obrador empezó como demócrata, haciendo la lucha democrática desde sus primeros andares en Tabasco, y ahora resulta que es el más antidemocrático ya como gobernante, que se vea al espejo el presidente de la República, que se mire al espejo y que recuerde sus orígenes, y quizá recordando sus orígenes puede haber un reencuentro, puede haber una conciliación y podemos salir adelante. Si sigue en el mismo plan, lo anticipo, no habrá ninguna reforma constitucional de aquí a que termine su administración y vamos a tener dificultades por la división y la polarización que él mismo está provocando. Ahora, don Santiago, bueno, mire, están llegando siempre, cuando platico con usted, comentarios, preguntas. Voy a tratar de resumir tres que me llaman la atención y que hablan, me dicen que tenemos un minuto, lo voy a resumir ahorita, lo voy a leer después, sí, no. que hablan de la necesidad de mejorar, de superar la calidad, el historial profesional y personal de cada uno de los 500 diputados y 128 senadores y de la clase política en general. Usted como analista, como crítico, como exsecretario de Gobernación, yo creo que pues comentario del auditorio que estoy resumiendo y ahorita nos vamos más ampliamente después de la pausa, pues tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Respóndame en 20 segunditos y regreso con usted, sí. Que tiene la razón. Yo creo que tenemos todos que empezar por una autocrítica y buscar un mejoramiento continuo y permanente.
sin lugar a dudas. Bueno, deme 3 minutos. Estoy con Santiago Krill y regreso después de esta pausa. Hablaba sobre este ambiente de polarización. Estoy tratando de resumir, si no me corrige don Santiago, este ambiente de polarización, de enfrentamiento entre los miembros de los partidos políticos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, bueno, que son los mismos. Y bueno, en este discurso que decía usted le preocupa mucho y que puede derivar en consecuencias, pues, quizá muy delicadas en el futuro inmediato, pero le escribían don Santiago, y es que dicen, es que mira, por favor coméntale al senador, al diputado, que se está analizando la forma y no el fondo, porque uno de los grandes obstáculos que impiden avanzar en lo político, en lo económico y en lo social en México, y él bien lo sabe también como exsecretario de Gobernación, hacia un mejor futuro e implantar nuevas estrategias que deriven en cambios que arrojen resultados buenos para el futuro, dice, es la calidad, el historial profesional y personal de cada uno de los 500 diputados, 128 senadores y en general la clase política en México. Don Santiago, ya está más amplio esto que le preguntan, pero se me hace interesante. Adelante. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tener legisladores capacitados, formados y sobre todo conscientes de que representan a la nación, no al interés de un partido, no al interés de un grupo, no al interés personal, es lo que más está haciendo falta. Esto no se trata de ganar una elección, se trata de corregir los grandes males, los grandes problemas que tiene México, empezando por el problema de la violencia, siguiendo con el problema de la economía y así continuando con el de la salud, con el de las carencias en que viven millones de mexicanos que están por debajo de la línea de pobreza, en la enorme desigualdad. Pues por supuesto, estos son los grandes problemas y hay soluciones para cada uno de estos problemas, claro que las hay, no son de un día para otro, por supuesto, ni existe una vara mágica que los pueda arreglar en un instante. Lo que sí hay es una línea, una estrategia de mediano y largo plazo que nos permita poco a poco reencontrarnos, poder empezar a dialogar, a conversar entre nosotros, entre los distintos, entre quienes pensamos diferente, sin vernos como enemigos que queremos exterminarnos unos a otros y ir buscando un proceso de conciliación y de unidad en la nación. En lo importante, hay muchas cosas en donde no solamente no vamos a estar de acuerdo, es bueno que no estemos de acuerdo, porque eso también refleja la pluralidad de un país, es un país multicultural, multiregional. Imagínate tú, digamos, tratar de unificar la cultura de Chihuahua con la cultura de Oaxaca. Bueno, pues son dos estados con diferencias muy importantes, pero tenemos en común, ellos, nosotros y los que habitamos en la Ciudad de México, pues que somos mexicanos, antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué queremos? Pues queremos lo mejor para nuestras familias, lo mejor para nosotros mismos como seres humanos, que podamos desarrollarnos, que podamos cumplir con nuestros sueños, con nuestros proyectos, y el gobierno tiene que generar las condiciones para que eso suceda. Y para que eso suceda necesitamos quitar la violencia, necesitamos mejorar con mucho la economía y sacar de la pobreza a esos millones y millones de seres humanos con sus familias que están en condiciones inaceptables en todos los sentidos para estar en pleno siglo XX, en el mundo del Internet, en un mundo globalizado, en un mundo donde ya la información, el conocimiento, la sabiduría se vuelve clave
para el desarrollo de los países. Entonces, a eso nos tenemos que abocar. Si algo necesitamos hacer es mejorar nuestra calidad educativa, porque la educación es lo que lidera a las personas. Entonces, sí hay que hacer muchas cosas y, por supuesto, empieza por nosotros, es decir, el ejemplo por casa empieza, de mejorar nosotros mismos, que somos los representantes del pueblo, los diputados y las diputadas del Congreso de la Unión, las y los senadores, para sacar adelante este país. Ahora, el gobierno y el presidente de la República también tienen mucho que ver. Estamos en un sistema presidencialista. Este es el sistema producto de nuestra Constitución. Una república organizada bajo un sistema presidencial. Entonces el presidente tiene una responsabilidad superlativa, mayor, en poder generar las condiciones de un reencuentro nacional y no de una división. Entendemos perfectamente que todos los militantes de los partidos políticos, y me incluyo yo, pues estamos agraviados de la manera como el presidente ha abordado el tema de la reforma eléctrica. Primero, agraviados porque presentó una reforma de manera que la quiso imponer, sin que se moviera una sola coma. Segundo, que el Parlamento abierto, que duró pues casi 3 meses y un poco más, pues sirvió de muy poco porque tampoco hubo diálogo. Y en consecuencia, y luego, además, de manera muy agraviante, Morena dijo que había aceptado algunas de nuestras propuestas, lo cual era mentira, solamente para volver a engañar. Pues todo esto tiene que cambiar, y si no cambia, pues entonces sus reformas no pasarán. Yo te quiero recordar, Oscar Mario, y recordarle a la audiencia, el mes de diciembre me presenté yo en Palacio Nacional, donde vive el presidente, le entregué una carta a nombre del Partido Acción Nacional, en una carta donde le solicitábamos abrir un diálogo directo con el partido más importante de la oposición, que es el PAN. Respondió a los 3 días que sí, que iba a abrir un diálogo, y cito textualmente sus palabras, sin cerrazón, y lo iba a hacer con todos los partidos políticos. Me reuní en 2 ocasiones con el secretario de Gobernación, convenimos instalar 7 mesas temáticas que abordaban los grandes problemas nacionales, el problema de la violencia y de la seguridad, el problema de la economía, el problema de la falta de oportunidades, el problema de la salud derivado particularmente del cambio al INSABI, del Seguro Popular, que cambió al INSABI, y por supuesto de la pandemia, y abordar los temas que le interesaban al gobierno, que son 3 fundamentalmente, que era su reforma eléctrica, la reforma electoral que quiere plantear y la inserción de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Eran los 3 temas. Bueno, ahí hubiésemos tenido la oportunidad en esas mesas de escucharnos, de dialogar con mucha franqueza, inclusive hubo suspicacia de que qué teníamos que hacer con un gobierno autoritario, con un gobierno que solamente descalificaba a la oposición, que si no había algo de por medio. En fin, tuvimos que aguantar, digamos, todas esas suspicacias y sospechas, diría yo, sospechosismo que había detrás de esa convocatoria del diálogo. Bueno, pero el diálogo no significaba, al menos para mí, no significaba claudicar, por el contrario, significaba alzar la voz por esos 23 millones de votos que tenemos nosotros como responsabilidad de responderles a ese México, a ese pueblo, 23 millones de votos, y qué mejor manera de hacerlo dialogando con quien representa 20 millones de votos, que era el gobierno y su partido. Entonces, de esa manera quisimos abrir el diálogo. No se pudo, estuvimos esperando 4 meses, eran aplazamientos por una y por otra razón, hasta que dijimos, pues esto ya no funcionó. Y de esa manera se presenta la reforma eléctrica, y de esa manera quieren presentar ahora la reforma en materia electoral. Según dicen, la van a presentar en el Senado y van a querer militarizar la Guardia Nacional, cosa que estamos en contra. Desde
tenemos las razones suficientes para frenar esa militarización. No queremos convertirnos en un país militarizado en la seguridad pública, que el primer respondiente de la seguridad pública sea un militar, alguien que está capacitado, que tiene un Don Santiago, equipo. deme 3 minutos y regreso con usted porque viene la guillotina. Estamos platicando con Santiago Krill, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Ayer o antes de ayer platicábamos con usted y hablábamos de este cambio profundo, ¿no? En la forma de hacer política y gobernar a este país. Le preguntaba su opinión y por su experiencia como exsecretario de Gobernación, y ahora pues hablaba de este ambiente de polarización entre la clase política, entre los representantes, pues supuestamente de la sociedad, pero más bien de los partidos en el Congreso de la Unión. Y mencionaba con toda razón, y ya tenía yo este comentario también del auditorio, porque usted y un grupo que se había conformado también de panistas y otros, tuvieron la intención de iniciar un diálogo con el presidente de la República, para lograr lo que usted planteó muy seriamente y claramente al jefe del Ejecutivo, pues ya hace algunos meses, y dice, pues, no lo dijo usted así, pero se sintió, me imagino que rechazado o no hubo interés por parte del gobierno federal. La pregunta del auditorio, después de lo que decía usted, es si piensa usted y algunos de sus colegas en el Congreso o de su partido reiniciar o hacer otro esfuerzo para distender el ambiente político y social y acercarse al presidente de la República. Mira, Oscar Mario, yo creo que es una muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer en primer lugar es buscar mejorar el ambiente. O sea, perdón, pero lo que quieren es bajarse del ring, porque en el ring pues pueden seguir muchas peleas, a quién sabe cuántos rounds y no lograr absolutamente nada, ¿no? Exacto, porque en el ring puede ganar uno, puede ganar otro, pero quien pierde es México, y esa es la mera verdad del asunto. Entonces lo que vamos a querer hacer primero es mejorar el ambiente en la Cámara de Diputados, entre nosotros, los legisladores, entre nuestros pares, para tratar de establecer un diálogo productivo, efectivo entre nosotros, es decir, entre la coalición de Morena, con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, entre el PAN, el PRI y el PRD, y por supuesto como oposición MC. Este partido está de manera independiente, pero es igualmente parte de la oposición. Entonces todos vamos a tratar de mejorar el ambiente en la Cámara, y dependiendo cómo se den las cosas en la Cámara, pues ya veremos si a través del propio secretario de Gobernación se establece ya pues un canal más directo de comunicación. De nuestra parte, como partido democrático, siempre estaremos abiertos al diálogo. No tenemos por qué ser obstáculo para ello, mucho menos inclusive los agravios. Estamos muy agraviados, pero primero está México, antes que cualquier agravio, antes que cualquier insulto o lo que haya sido, está México. Y estando México de por medio, nosotros estaremos siempre dispuestos a dialogar, a encontrar soluciones que nos permitan sacar adelante los problemas del país. Siempre, absolutamente siempre. Le están diciendo, y esta es buena, porque bueno, pues están parafraseando, dicen, ¿quieren pasar de los balazos a los abrazos en política? Bueno, pues llamémosle así. Está la frase un poco dramática y extremosa, un poco rasposa así de entrada, porque pues ha corrido mucha agua de por medio, pero más que abrazos, pasemos, digamos, del pleito al diálogo. Yo creo que sería una mejor manera que yo pondría las cosas, a un diálogo con respeto, que nos escuchemos unos a otros y vemos si así podemos avanzar. De cualquier manera vamos a competir, estamos compitiendo en 6 elecciones, que por cierto, Oscar Mario, nos está yendo bastante bien. Nuestros candidatos han remontado muy bien sus campañas. Estuve justamente este fin de semana pasado en Tamaulipas. Nuestro candidato va muy bien, ya está, digamos, en plena competencia
para lograr la gobernatura del estado. Igualmente, pues Aguascalientes, Hidalgo y por supuesto Durango. En Quintana Roo estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos una gran candidata, y lo mismo en Oaxaca, dos grandes mujeres que están muy comprometidas con sus estados. Entonces estamos dando la pelea, pero eso no quita que debamos de dialogar, porque hay tiempos para competir y tiempos para coincidir, y se pueden hacer las dos cosas, debemos de hacer las dos cosas. Para eso es la política, para eso es la inteligencia y para eso es el cariño y el amor a México, la unidad que deseamos tengamos como mexicanos a pesar de nuestras diferencias, que son obvias, nadie las puede negar. Lo que piensa el presidente y lo que pensamos nosotros, pues claro que estamos muy distantes, más ahora, pero que eso no sirva para vernos como enemigos, que debemos exterminarnos unos a otros. Eso no es democracia, eso es autoritarismo, eso es otra cosa, y por eso no luchamos y por eso no estamos en política, o al menos no lo estamos nosotros. Don Santiago, bueno, 2 o 3 comentarios, 2, 3 minutitos más y gracias. Le dicen ya. Mucho gusto. Dice, ¿ya están decididos, van en coalición o solos con candidato o candidata para la presidencia de la República? Pues mira, todavía no se ha acordado, pero sí se ha platicado mucho. Yo te lo quiero decir con mucha claridad. Por supuesto que hemos venido platicando eso en la mesa de la coalición. Eso está ahí, enfrente de nosotros. Hemos estado empezando a abordar ya el tema con mucha seriedad, por supuesto sin obviar las demás elecciones, porque en este momento nuestra mente tiene que estar concentrada en las 6 elecciones que tenemos por delante, en este junio de este año. Luego vendrá las elecciones del próximo año, que es el Estado de México y Coahuila. Y ya a esas alturas tenemos que tener ya la decisión, en un año, o un poco menos de un año, de cómo vamos a organizarnos para competir en coalición en el 24. Estamos más unidos que nunca. Fíjate cómo son las cosas. La vida es luego contradictoria. Lo que hizo el presidente y lo que ha hecho Mario Delgado es unirnos cada vez más. Es una cosa que no era el objetivo, estoy seguro de ellos. Al contrario, el objetivo era dividir. Inclusive por eso nos habían convocado primero el martes y luego tuvimos que llevar a cabo hasta el domingo de resurrección la sesión de la reforma constitucional para ver si ellos alcanzaban a podernos dividir. Se toparon con pared y con una pared muy, muy sólida, y ahora estamos más unidos que nunca, más unidos. Tenemos pláticas de manera cotidiana en las dirigencias de los partidos, en las coordinaciones de los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Estamos teniendo las mismas votaciones. El bloque opositor del Senado está actuando igual como lo estamos haciendo nosotros. La coalición Va por México en la Cámara de Diputados. Los coordinadores de ambos grupos del Senado y de la Cámara de Diputados están teniendo constantes y permanentes comunicaciones. Entonces estamos más unidos que nunca. Lo más probable, lo casi seguro, no quiero afirmarlo así ya de manera definitiva, pero lo más probable y lo más conveniente para el país es que nos quedemos unidos, que presentemos un solo frente y que presentemos una alternativa de un México distinto, de un gobierno diferente, de un gobierno sin demagogia, sin populismo, de un gobierno sin odios, sin resentimientos, y un gobierno que permita que México vuelva a tener la credibilidad para que lleguen las inversiones, para que esas inversiones generen empleos, para que esa productividad pague muchos impuestos, el gobierno tenga con qué poder enfrentar la problemática social, la educación, el empleo, los servicios de salud, los servicios diarios que tenemos que recibir, el agua, resolver el problema del agua, el problema de la contaminación, del desarrollo sustentable, que México aporte para combatir el cambio climático. Pues tenemos una agenda muy, muy grande y además estrategias muy distintas en materia de seguridad, en materia de abordar la economía, que ahorita tenemos un problema enorme con la inflación, no solamente en México, que empieza esa inflación
agravia a quienes menos tienen. ¿Por qué? Porque llegan al mercado y no alcanzan para los productos básicos. Sube el pan, sube la fruta, suben las verduras, suben las proteínas. Oiga, don Santiago, perdón que lo interrumpa, tenemos 2 minutitos, pero llega esto del automóvil, me parece muy interesante. Dice, pregúntale a Santiago Krill o coméntale, como estratega político y como exsecretario de Gobernación, la competencia por la presidencia de la República debe ser una partida de ajedrez, solo entre 2 fuertes rivales para que sea una competencia equilibrada. Si permiten que se vayan a una de dominó, se va a dividir la oposición. Interesante, ¿eh? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Este no es un juego de dominó, es un juego que requiere una estrategia en donde claramente... 2 buenos, 2 importantes, pero necesitan encontrarlo ustedes. Uno ya lo van a tener, necesitan encontrar al otro ustedes, ¿eh? Sin duda, y en eso vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo, la inteligencia y el amor a México que le tenemos para poder encauzar esta lucha y presentar la otra alternativa, que dejemos de ser oposición, Oscar Mario, y que seamos una opción, que pasemos de ser oposición a ser una opción, como creo que ya lo estamos siendo, como creo que ya sucedió con la reforma eléctrica y como creo que va a suceder de aquí en adelante. Don Santiago Krill, siempre me da gusto platicar con usted, gracias, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por este amable espacio para ti y para tu auditorio. De verdad, muchas gracias. Al contrario, bueno, vamos a marcar otra pausa y seguimos.